Bienvenidos. En esta ocasión vamos a ver el tema de fármacos para el tratamiento de enfermedad acidopéptica. Principalmente vamos a ver tres tipos de fármacos en esta clase. Son los fármacos antihistamínicos, los fármacos inhibidores de la bomba de protones y vamos a ver por último antiácidos. La enfermedad acidopéptica se define como una enfermedad crónica del tubo digestivo que se caracteriza por un daño necrótico de la mucosa por acción de pepsina y ácido clorhídrico. Estas lesiones tienen la característica de que tienen que ir más allá de la muscularis mucosae, o la capa muscular de la mucosa. La enfermedad acidopéptica es causada por un desequilibrio entre factores protectores y agresores de la mucosa gástrica y duodenal. Esto es lo que normalmente o en la clínica se conocería como gastritis, aunque el término gastritis es un término anatomopatológico que debe comprobarse mediante biopsia y van a notar en la práctica clínica que normalmente la biopsia no es algo que se haga tan frecuente como debería. Entonces el término enfermedad acidopéptica es el término clínico para describir precisamente esta enfermedad. Dentro de los factores protectores tenemos el moco gástrico, la secreción de bicarbonato y la microvasculatura de la submucosa. Dentro de los factores agresores o que dañan esa mucosa está el ácido clorhídrico, la pepsina y un factor bastante importante, la infección por Helicobacter pylori. El jugo gástrico contiene diferentes proenzimas como la prorrenina, el pepsinógeno que son secretados por las células principales y el ácido clorhídrico y factor intrínseco secretados por las células parietales. También se secreta bicarbonato por parte de las células secretoras de moco, o células caliciales. Dentro de los factores que tenemos como estimulantes o inhibidores del proceso de secreción de ácido gástrico, en los estimulantes se encuentran la histamina, la gastrina, la acetilcolina, la distensión gástrica y la ingesta de alimentos. Como factores inhibidores tenemos solamente la somatostatina. En esta imagen se pueden observar los diferentes mediadores y receptores involucrados en la secreción de ácido gástrico, así como los fármacos involucrados en la inhibición de estos. La secreción de ácido gástrico comienza con las células G, que van a secretar gastrina. Este se va a unir a un receptor encontrado en las células enterocromafines, que van a secretar por su parte histamina. La histamina va a actuar sobre el receptor H2 o receptor tipo 2 de histamina en la célula parietal para aumentar la secreción de ácido gástrico. De esta manera, podemos ver aquí uno de los grupos de fármacos que vamos a revisar en esta clase, los bloqueantes H2 o antihistamínicos H2, como es el caso de ranitidina. Tenemos más abajo los inhibidores de la bomba de protones. Este es un proceso que está involucrado precisamente en la célula parietal y es indispensable para la secreción de ácido gástrico. Lo vamos a ver un poco más a detalle más adelante. En esta imagen podemos observar el proceso de secreción de ácido gástrico en la célula parietal. Para este proceso es muy importante una enzima llamada anhidrasa carbónica, que cataliza la conversión de dióxido de carbono y agua en ácido carbónico. El ácido carbónico se va a disociar en bicarbonato y hidrogeniones. Para esta secreción de ácido gástrico, veíamos en la diapositiva previa que hay un transportador muy importante, la ATPasa de potasio e hidrogeniones, o también conocida como bomba de protones. Este transportador es indispensable para la secreción de ácido gástrico. ¿Qué es lo que hace? Bien, es un transportador activo que va a intercambiar potasio, introduce potasio a la célula parietal y lo intercambia por hidrogeniones. Entonces, de esta forma, obtenemos los hidrogeniones necesarios para la formación de ácido gástrico o ácido clorhídrico. La otra parte, el cloro, que se requiere para la formación de ácido clorhídrico, lo va a obtener la célula parietal
por intercambio con el bicarbonato. El bicarbonato que se formó aquí, esta parte, por la misma anhidrasa carbónica, va a ser intercambiado por cloro. Una vez el cloro está en la célula parietal, es enviado hacia la luz gástrica, junto con los hidrogeniones para formar el ácido clorhídrico. El tratamiento farmacológico para la enfermedad acidopéptica está encaminado en la disminución de la cantidad de ácido gástrico. Esto se va a lograr mediante fármacos con mecanismos de acción que pueden ser de dos formas. Uno, disminuyen la secreción de ácido clorhídrico por las células del estómago. O dos, neutralizan el ácido clorhídrico producido. Dentro del primer grupo tenemos a los inhibidores de la bomba de protones, como es el caso de omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, entre otros. Y tenemos los antihistamínicos H2, como el caso de ranitidina. En el caso de los fármacos que neutralizan el ácido clorhídrico producido por el estómago, tenemos a los antiácidos, que son por lo general sales de aluminio o magnesio. Pasando al primer grupo de fármacos, los antihistamínicos H2. Estos son fármacos que tienen como efecto principal la inhibición de la secreción de ácido gástrico. Son fármacos antagonistas del receptor de histamina 2. Ejemplos de ellos son ranitidina, famotidina y cimetidina. El mecanismo de acción de este tipo de fármacos consiste en la disminución de la secreción de ácido gástrico, bloqueando competitivamente los receptores 2 de histamina en la célula parietal. De esta forma van a inhibir la secreción basal y la inducida por estímulos como la ingesta y la distensión gástrica. También van a tener una función de disminuir la secreción de pepsina. Ahora, volviendo a esta imagen, aquí podemos observar el receptor de histamina en la célula parietal. El paso previo es la secreción de histamina por parte de la célula enterocromafin. Esa histamina va a estimular a la célula parietal para la secreción de ácido gástrico. Y aquí podemos ver precisamente los bloqueantes del receptor H2 de histamina. Los efectos farmacológicos que vamos a obtener de este tipo de fármacos son la disminución del volumen de ácido clorhídrico en el estómago, un aumento del pH gástrico y disminución de pepsina por aumento del pH. Dentro de sus efectos adversos tenemos efectos gastrointestinales como son alteraciones de la motilidad, mareos, cefalea, cansancio, dolores musculares, confusión. Y en el caso de cimetidina hay efectos endocrinos, se puede presentar ginecomastia, impotencia sexual y galactorrea. Como parte de los efectos en el sistema nervioso se presenta alucinación, agitación, somnolencia. Tienen algunos efectos hematológicos y cardiovasculares, como bradicardia e hipotensión. Dentro de los fármacos más utilizados en este grupo farmacológico está la ranitidina. Aquí habría que agregar un efecto adverso más, que no precisamente es del fármaco, sino del proceso de producción de este, que es el aumento de cáncer. Habrán escuchado en años anteriores, se retiró del mercado precisamente ranitidina porque estaba contaminada con una sustancia, una nitrosamina, que ocasiona cáncer. Bien, esta nitrosamina se forma como parte del proceso de síntesis de la ranitidina, no es que ranitidina como tal cause el cáncer. El siguiente grupo de fármacos, los inhibidores de la bomba de protones. Estos son fármacos antisecretores gástricos, inhiben de forma irreversible la bomba de protones o ATPasa de hidrogeniones y potasio. Ejemplos de ellos tenemos omeprazol, esomeprazol, pantoprazol y lansoprazol. Dentro de la farmacocinética, estos son administrados por vía oral, aunque hay preparaciones intravenosas en el caso de omeprazol. Omeprazol va a requerir una forma farmacéutica que lo proteja del ácido gástrico.
ya que es degradado por ácidos. Esto está dado por el pK que tiene el fármaco como tal. La vida media es de 1 hora, la duración del efecto es de 2 a 3 días por inhibición irreversible de la bomba de protones, y el efecto máximo se va a alcanzar a los 5 días. Esto no quiere decir que el fármaco vaya a tardar 5 días en hacer efecto, pero si es a los 5 días se obtiene una inhibición completa de la secreción de ácido gástrico. Los inhibidores de la bomba de protones, como dice su nombre, inhiben de forma selectiva e irreversible la bomba de protones en las células parietales. Recuerden que este mecanismo es indispensable para la secreción de ácido gástrico. Esta es la que transporta esos hidrogeniones a la luz gástrica para que pueda convertirse o puedan formar junto con el cloro el ácido clorhídrico. Los efectos adversos de los inhibidores de la bomba de protones son cefalea, diarrea, mareos, somnolencia, confusión, impotencia sexual. Puede haber ginecomastia, mialgias, artralgias y tienen una desventaja. Es que pueden enmascarar síntomas de cáncer gástrico. ¿Qué quiere decir esto? Bien, como parte de la sintomatología del cáncer gástrico se encuentran signos y síntomas muy similares a la enfermedad acidopéptica. Antes se realizaba algo que se llamaba prueba terapéutica, en la que se administraba precisamente, o si un paciente tenía enfermedad acidopéptica, se administraba omeprazol o algún inhibidor de la bomba de protones a dosis máximas y posteriormente, posterior a 2 semanas, se suspendía el tratamiento. Algunos pacientes con esas 2 semanas sus signos y síntomas iban a desaparecer. Otro grupo de pacientes presentaban una mejoría durante un tiempo y posteriormente presentaban otra vez los signos y síntomas de enfermedad acidopéptica. ¿Qué pasaba con estos pacientes? Bueno, se pensaba que estos pacientes recidivaban la enfermedad acidopéptica porque había una infección por Helicobacter pylori. El caso es que omeprazol y los inhibidores de la bomba de protones, en caso de que el paciente tenga un cáncer gástrico, sí van a mejorar la sintomatología. ¿Qué nos va a ocasionar esto? Bueno, que el paciente, en vez de buscar ayuda, siga tomando inhibidores de la bomba de protones, deje el cáncer en- a que continúe su curso natural de la enfermedad, y cuando lo llegas a detectar, pues ya el paciente ya tenía varios eh, meses o años tomando inhibidores de la bomba de protones y va a ser un cáncer más avanzado. El último grupo de fármacos, los antiácidos, estos son compuestos alcalinos que no se van a absorber. Su mecanismo de acción es bastante sencillo, solo hay que recordar que si queremos neutralizar un ácido, tenemos que agregarle una base o un compuesto alcalino, precisamente. La forma en la que estos van a hacer su mecanismo de acción es precisamente eso, no van a necesitar unirse a ningún receptor, aquí solo es pura química. Ejemplos de este tipo de compuestos son compuestos a base de aluminio o compuestos a base de magnesio. Estos son fármacos que solo nos van a ayudar para el alivio sintomático, es decir, tienen esa desventaja. Aunque van a ser más rápido que los otros, por ejemplo, que los inhibidores de la bomba de protones, estos no van a ayudar a la cicatrización tanto, por ejemplo, de la mucosa gástrica o de alguna úlcera como otros. Bien, algunos de ellos tienen otros usos, por ejemplo, las sales de aluminio se pueden utilizar en la hiperfosfatemia y las sales de magnesio pueden ser utilizadas como laxantes. Sus efectos adversos son gastrointestinales, por ejemplo la diarrea en las sales de magnesio o el estreñimiento en sales de aluminio.
Y bien, eso sería todo por este tema. Si tienen alguna duda, ya saben, va a haber un documento donde pueden poner sus dudas de esta clase.